Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en Juan to Wheels. Hoy vamos a explicar cómo hacer para evitar uno de los accidentes más comunes en moto, y es cuando entras lanzado en una curva. ¿Qué debes hacer? ¿Debes frenar? ¿Debes seguir? ¿Debes inclinarte? ¿Debes tirarte al suelo? Vamos a verlo. Bienvenidos. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. Muy bien, para poder entender cómo dominar la moto en una curva es importante entender cómo gira una moto. En uno de los capítulos habíamos visto el eje de giro que está por acá. ¿Okay? Pero el eje de giro también depende de dos conceptos que están en la parte de acá, en la horquilla delantera, y es el concepto del rake y el trail. ¿Qué son estos? Si nosotros trazamos una línea vertical que pasa por el eje y luego trazamos una línea que pasa por la horquilla y sigue derecho, lo estoy pintando ahí en el video, ¿okay? Vamos a tener dos distancias acá. Una es la distancia entre la línea vertical y esta línea de acá, que se conoce como el rake. Y otra, la distancia que está entre la vertical de aquí y donde toca el suelo, que se llama el trail. ¿Por qué es importante estos dos ángulos? Porque si el ángulo que está aquí, la distancia que está aquí, que se llama el trail, es pequeña, la moto gira mucho más fácil. Giro la dirección y giro más rápido. Si el trail es más largo, le cuesta más girar. Por ejemplo, en las motos chopper, el trail es mucho más largo y por eso les cuesta mucho más girar. Cuando quiero alargar el trail, cuando quiero alargar la distancia entre ejes, eso genera muchísima estabilidad en la moto. Entonces, motos como las chopper, que son hechas para ir en autovía y poder hacer largas distancias, pues se sienten muy cómodas y se sienten muy estables en largas distancias, porque simplemente son estables. No necesito estar haciendo nada para poderlas mantener rectas. Mientras que en las trail, pues yo puedo hacer giros muy bruscos con ellas porque tiene un trail muy pequeño. Ahora, ¿por qué es importante entender esos dos conceptos? Porque el trail se puede modificar. ¿Y cómo se modifica? Cuando la horquilla baja, esto que está aquí baja, este ángulo o este trail cambia. Se vuelve más pequeño, se vuelve más grande. Cuando yo estoy acelerando, básicamente el trail se estira. ¿Por qué? Porque hay una distancia mayor. Y eso hace que en el momento que yo estoy acelerando, la moto vaya mucho más estable, pero sea muy difícil girarla. Cuando yo estoy frenando, si yo estoy frenando, el trail se acorta y por lo tanto va a ser mucho más fácil entrarla en curva. Ahora, cuando nosotros vamos dentro de una curva y tocamos el freno, ¿qué va a pasar? La horquilla se va a comprimir, el trail va a cambiar, la geometría va a cambiar y automáticamente la moto empieza a hacer cosas diferentes. Algunos dicen que la razón por la que la moto se levanta en una curva es porque hay inercias. Entonces, en el momento que yo voy girando, la moto tiene una dirección hacia allí, la carretera va hacia allá, ¿okay? La inercia va hacia allá, la carretera va hacia allá, y en el momento que yo freno, la llanta de adelante pierde velocidad, mientras que la de atrás todavía tiene la misma velocidad. Eso lo que va a pasar es que va a terminar tratando de girar la moto. Como la moto no puede girar porque está apoyada sobre los neumáticos, lo que hace es levantarse. Esa es una de las teorías. La otra teoría simplemente es que en el momento que yo cambio la geometría y cambio el trail, la forma de girar cambia. Por lo tanto, si antes necesitaba girar muy poquito para poder girar, ¿vale? En el momento que yo bajo la dirección, ese pequeño pedazo ya inmediatamente me está haciendo automáticamente un contramanillar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago un contramanillar hacia allá, lo que hace la moto es levantarse, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo contrarrestar en una curva ese efecto. ¿Cómo lo puedo contrarrestar? Si voy a frenar, en lugar de girar la dirección para frenar, lo que hago es abrirla un poco más en la dirección contraria y estoy haciendo un contramanillar. Voy llevando el freno en la dirección de allá y hace que la moto de todas formas tumbe más. Todos los movimientos que se hagan en una curva, así como los movimientos que se hacen en general en cualquier parte, deben hacerse con mucha suavidad. No puedo hacer movimientos bruscos porque inmediatamente la moto se me va a enloquecer y me voy a caer. Vale, muy bien. Lo otro que yo puedo hacer en una curva para poder mejorar es poder llegar a la curva frenando. Si yo llego a la curva frenando, la horquilla ya está comprimida. Como ya está comprimida, ese trail ya está fijo. Por lo tanto, si yo mantengo ese freno, voy a poder mantener el giro sin tener que hacer ningún cambio. A eso se le conoce como trail braking. Básicamente porque lo que yo voy haciendo es, a medida que voy acercándome a la curva, sigo con el freno y a medida que me voy inclinando cada vez lo voy soltando y lo voy soltando y lo voy soltando. Si yo, por ejemplo, voy llegando a una curva a 90 km por hora y me doy cuenta que la curva realmente era de 60 o mi habilidad es de 60, pues lo que pasa normalmente es que la gente suelta el freno antes de llegar a la curva. Como ya va a 90, ya no puede hacer nada, la curva es de 60 y ya te pasaste.
Lo único que te queda ahí es inclinar mucho más. Pero si no sueltas el freno antes de entrar en la curva, si no lo mantienes, pues lo que va a pasar es que vas llegando a la curva, vas en 90, 85, 80, 70, y ya pudiste entrar. A eso se le conoce como trail braking y se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque simplemente nos ayuda a mantener el giro y nos ayuda a predecir qué es lo que va a pasar. Si por alguna razón tuviéramos que frenar de más porque hay alguien atravesado en la vía o algo, la horquilla ya está comprimida. Como ya está comprimida, simplemente lo que hago es frenar un poco más, la comprimo un poco más y no va a hacerme ningún extraño. Vamos a probarlo en la vía para ver cómo funciona y os explico andando. Muy bien, entonces en esta curva voy más rápido de lo que debería. Entonces empiezo a frenar, voy soltando un poco el freno y voy girando y lo logré controlar. Aquí por ejemplo voy frenando, sigo, como no veo la salida, sigo manteniendo el freno y lo suelto. Lo que debo procurar es evitar tener que soltar el freno y volver otra vez a frenar. Entonces si yo mantengo el freno y lo mantengo todo el tiempo, voy a lograr disminuir la velocidad que yo necesite sin tener problemas. Aquí voy más rápido de lo que debería, voy frenando, voy soltando y mira, a 60. Cuando llegué al máximo de la curva iba a 60. Entonces puedo controlar perfectamente el giro aun cuando voy pasado de velocidad. Esa es la importancia del trail braking. ¿Y dónde me parece que es útil? Pues, hombre, aquí, en una vía de carretera donde no las conozco las curvas, que se utiliza en MotoGP para poder mantener la máxima velocidad en curva, etc. Sí, de acuerdo, pero eso no quiere decir que sea una técnica de MotoGP. Se puede utilizar para absolutamente todo. Y especialmente carretera ayuda a tener una confianza en la moto que no te puedes imaginar. Esto lo podéis aplicar al entrar en una rotonda, al irte de largo en una curva, etcétera, etcétera. En todos los casos lo podéis aplicar. Espero que os haya servido, que lo podáis practicar, que vayáis con cuidado en las vías y que esto os ayude a evitar uno de los accidentes más comunes que hay en carretera. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en un capítulo más. Espero que el contenido te esté gustando. Si es así, por favor déjalo en los comentarios, compártelo con quien lo pueda necesitar y por supuesto nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.